Bueno, esta mañana tengo un tema que he estado pensando esta semana y quizás, yo no sé si usted está en este punto de lo que yo voy a compartir esta mañana, pero le voy a decir algo. Si Dios lo libra y usted está aquí, es porque usted quizás lo tiene que escuchar. Amén. Y si no, usted ya pasó por esta situación y usted tiene mucho para agradecer. Quiere decir que de una manera o de otra manera, esto es para todo y cada uno de nosotros. Quiero hablarle esta mañana de la desilusión. Le voy a dar el nombre de la prédica, la desilusión. Pero yo quiero que vayamos de la desilusión a la fe. Porque no podemos quedar en la desilusión. ¿Y usted sabe que hay mucha gente que está desilusionada? ¿Sabía usted? Quiere decir que esto no es nada nuevo, quizás es nuevo para escucharlo nosotros. Porque todos, y acá hablamos de todas las personas, en algún momento de nuestra vida hemos tenido que pasar por el fuego de la desilusión. Quizá usted nunca ha pasado. Bueno, quizá esta prédica es para mí, porque yo ya he pasado varias veces por la desilusión. Pero usted no pasó nunca, bueno, no importa. La pregunta que tengo esta mañana para usted, ¿está usted desilusionado? Sea sincero con usted mismo. ¿Está usted desilusionado? Y yo quiero que usted responda a usted mismo, a esa pregunta. ¿Qué significa bíblicamente la desilusión? Y la desilusión es un sentimiento de perder la esperanza y la confianza, causado por algo que estábamos esperando y no sucedió. Es una expectativa no cumplida. Cuando una persona pierde la esperanza y la expectativa de algo bueno, la desilusión le apaga la fe. Mire si es importante. Le apaga la fe. ¿Por qué? Nos desilusionamos con las personas, nos desilusionamos con los amigos, nos desilusionamos con la iglesia. ¿Por qué tanta gente se va de la iglesia? Porque se desilusionó. Y le voy a decir algo, que la desilusión está muy cerca, creo que es de la misma familia de la amargura. Y yo diría que son casi gemelas con la depresión. ¿Qué le parece a usted? ¿Será importante el tema? Porque una persona desilusionada ha bajado la barrera. Una persona que se desilusiona pierde la esperanza y pierde la expectativa. ¿Por qué? Porque en algún momento tenía una expectativa, pero esa expectativa no se cumplió. Pero le iba a decir, Dios siempre cumple su palabra. Quizás era una expectativa que usted tenía, pero que Dios no se lo había dado. ¿Sabía usted? Porque a veces nosotros armamos un conjunto de cosas y tenemos grandes expectativas. Mire, yo cuando vine de Argentina tenía una gran expectativa. Yo cuando vine pensaba que lo mínimo que iba a tener en la iglesia, le digo más, había sacado la cuenta, el mínimo eran 130 personas. Y nunca llegué a tener 130. Y dice, ¿por qué 130? Porque fueron 130 días lo que demoré para llegar a España.
¿Y sabe lo que yo hice? Le dije, Señor, bueno, por cada día que yo demoro, te pido un alma. Y bueno, vine con esa expectativa, pero ¿sabe acá? Se me cambiaron las expectativas a mí. Quiere decir que yo le estoy hablando de un tema que yo ya pasé. Para colmo, a los 5 años tuve que cerrar esa iglesia y volver para Argentina. Y volver y estar 9 meses en Argentina para volver a comenzar de nuevo. Había perdido la expectativa, pero algo que le doy gracias a Dios, no me amargué. No me deprimí. ¿Por qué? Porque Él estuvo ahí al lado conmigo. Porque hay muchas veces que nos sucede lo que le pasó, ¿se acuerda ahí a los que iban camino de Maús? ¿Conoce la escritura usted? ¿Ha visto esos dos que volvían? ¿De dónde volvían? Ellos volvían de Jerusalén. Jerusalén era la altura, era donde estaba el templo. Pero en Jerusalén es donde habían pasado todas las cosas. Y ellos tenían una expectativa. ¿Y qué pasó? Perdieron la expectativa, perdieron la esperanza. ¿Por qué? Porque resulta que ya iban 3 días y se volvían a su casa. Hay gente que pierde la esperanza y se vuelve a su casa para encerrarse en su casa y quedarse ahí. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Empezó a caminar con ellos porque ellos realmente habían creído en Jesús, pero habían perdido la esperanza de que Él resucitara. Y Él había prometido resucitar. Él había dicho y lo habían escuchado porque estaban muy cerca. Dice, al tercer día resucitaré. Y esperaron 1, esperaron 2 y esperaron 3. Y al tercero se volvieron. Pero al tercero Jesús resucitó. Y fue y se unió con ellos. Porque mientras estudiaba esto pensaba entre mí en los caminantes de Emaús. ¿Hay algún caminante de Emaús acá esta mañana? ¿Hay algunos caminantes de Emaús que van bajando de Jerusalén hacia la aldea de Emaús? Porque el Señor le va a hablar esta mañana. El Señor le va a abrir la Escritura. Porque dice que cuando Él empezó a hablar con ellos le dijeron, es el único que no está enterado, y es el único que sabía todo. A veces nosotros hacemos lo mismo con el Señor. Pensamos que Él no sabe el asunto, Él no conoce el asunto. ¿Qué les pasa? Le dicen. Dice, sí, bueno, nosotros creíamos. ¿Qué? ¿No saben nada que pasó en Jerusalén estos días? ¿Cómo hicieron con Jesús? Y Jesús le dijo, dice que comenzó a abrirle las Escrituras. Hermano, para poderse levantar del asunto, tiene que venir la palabra de Dios. Y te levanta. Y hacía como que se iba a ir de la casa. Y ellos le dijeron, quédate, ya es tarde. Y dice que cuando le partió el pan, entonces ellos reconocieron que era Jesús. Y saben, cuando uno reconoce que es Jesús, lo primero que hace es vuelve a Jerusalén. Vuelve a Jerusalén a contar. Porque primero dijeron, hay algunas mujeres que dijeron que aún habían visto ángeles y que la tumba estaba vacía, pero no estaban convencidos. Él vino y los convenció. Dice que si usted no está muy convencido, Él viene esta mañana y lo va a convencer. ¿Amén? ¿Quiere que la convenza a Él? ¿Está de acuerdo o no? Denle un aplauso a Jesucristo. Porque Él sigue hablando igual. Él está por encima de lo que pensamos. Porque Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos son vuestros caminos. Pero Dios tiene el control. Y yo quiero ir esta mañana, quiero que veamos un matrimonio en las Escrituras. Cómo se forjó en el fuego de la desilusión y cómo ellos pudieron guardar su fe, su confianza en Dios. Porque este matrimonio, a veces hay problemas con los matrimonios, ¿vio?
Pero no hay nada más lindo que el matrimonio. Porque uno puede pelearse y arreglarse enseguida. Porque pasa de una habitación a otra, pasa ahí en el pasillo, hay que arreglarse, ¿no? Hay que arreglarse. Y este matrimonio nos va a ayudar esta mañana. Y vamos a ver cómo ellos, qué hicieron cuando vino la desilusión a su vida. Porque dije que todos y cada uno de nosotros en algún momento somos desilusionados. O con un hijo, o con un amigo, o con el pastor, o con la iglesia, o con mi hermano, aún con mi esposa, con mi esposo. Todos tenemos... quiere decir que hay más acá personas que dicen, a ver, alguien que levante la mano que en algún momento, porque no digo que sea siempre, no. ¿Usted se desilusionó alguna vez? ¿Usted? Bueno, pero yo te pido que levante la mano. Levante las dos, porque yo ya veo que usted ha estado varias veces desilusionado, ¿eh? No me diga a mí que esta es la primera vez. Y vamos a ir a las Escrituras. ¿Cómo debemos responder cuando viene la desilusión? Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 10. Todo lo demás fue una introducción para meterlo acá y para que usted vaya pensando por dónde vamos. Dice Lucas 1, versículo 1 al 10, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, entre nosotros han sido ciertísimas. Todo lo que está en la Biblia son cosas ciertísimas, son verdaderas. Tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Hasta aquí la palabra del Señor. Aquí tenemos la historia de este matrimonio, la historia que nos puede ayudar a cada uno de nosotros a caminar con Dios. Y lo primero que vemos ahí en Lucas 1:5, dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Bueno, nosotros acá en este solo versículo podemos sacar oro, sacar una profundidad acá en la palabra de Dios, porque de este relato Zacarías era del grupo de Abía. Y vemos ahí en Crónica, no lo voy a leer a Crónica, pero en Crónica capítulo 24, 7 al 19, eran los levitas sacerdotes, que estaban organizados en 24 divisiones o grupos, y esto daba lugar a que los sacerdotes fueran convocados 2 veces al año para servir en el templo de Jerusalén. Por eso le tocó en suerte a Zacarías. ¿Cuántos años tenía Zacarías? Y mire, conforme a las Escrituras, solamente los sacerdotes podían servir hasta los 50, de los 25 a los 50 años.
No sé qué edad tenía Zacarías, pero entre ese rango, vamos a ponerle, tenía 49 años y medio. Ya a punto. Porque a veces hay algo interesante, hermano, que Dios nunca llega temprano, pero nunca llega tarde. Él llega siempre en el momento oportuno. Quizás era la última vez que Zacarías iba a poder ofrecer el sacrificio. Y Dios lo tenía todo controlado. Cayó justo en Zacarías. Y sabe, es interesante porque Zacarías era un hombre que tenía una herencia espiritual, una herencia sacerdotal, que el Señor le había concedido a toda su familia. Ahora Elizabeth tenía también una parte en el árbol genealógico de Aarón, porque ahí en Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Anadab, Abiú, Eliezer e Itamar, hijo de Aarón. Vemos acá a Elizabeth, que Elizabeth era hija de un sacerdote. Estaba casada con un sacerdote que era Zacarías. Vaya apuntando usted. Y mirando la historia de Elizabeth, vemos que ella se convirtió después en la madre de Juan el Bautista, del cual el Señor Jesús dijo ahí en Lucas 7:28: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. También nos dice la Biblia cómo era este matrimonio. Porque a veces nosotros tenemos, nuestro matrimonio tiene una fachada, pero otra cosa por dentro. ¿Cómo se? Si usted va a Inglaterra, ve todas las fachadas iguales, pero adentro las casas son diferentes. Porque se permite solamente mantener la fachada y reformar adentro. Qué lindo sería reformar todo adentro, ¿no? Es lindo. Bueno, ¿saben? Vemos que este matrimonio, ¿cómo era delante de Dios? Esa es una gran pregunta para nosotros. ¿Cómo era este matrimonio? Y Lucas 1:6 nos dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire qué elogio de parte del Señor para este matrimonio. Le quiero hacer una preguntita. Si su familia hoy sería agregada ahí en la Biblia como fue agregado el matrimonio de Zacarías y Elizabeth, ¿qué palabras dirían de su familia? Hola, ¿es una pregunta? Se ponga así. ¿Qué palabras escribían de la familia? La familia de Jorge. ¿Qué escribiría el Señor ahí? Y usted póngale el nombre de su familia. Porque acá vemos que la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, nos dice que ellos eran irreprensibles. ¿Y saben lo que significa irreprensible? Es un adjetivo sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocentes, irreprensible, irreprochable. No había nada que reprocharle a este matrimonio. Qué lindo, ¿no? Pero para eso hay que vivir en Dios. Tantos problemas matrimoniales. Y acá tenemos este matrimonio intachable, irreprensible. Quiere decir que nadie puede venir a reprenderte, que nadie puede tacharte. Eran justos. ¿Por qué? Porque habían creído. Porque habían creído en la promesa de Dios de que enviaría un Mesías. Habían creído en Jesús. Y sabe, Elizabeth
vimos que viene de una familia de fe. Porque mientras existía el templo ahí en Jerusalén, sus abuelos habían servido en el templo. Mientras el Señor estuvo allí. En el caso de Zacarías, era un hombre de fe, porque servía al Señor y servían a su pueblo. Era un matrimonio, hermano, temeroso de Dios. Eran justos delante de Dios por medio de la fe. Y ellos tenían un estilo de vida de obediencia al Señor. Por eso se encarga de decir que eran justos, intachables. Pero, usted vio que siempre a veces hay un pero. Pero el legado de fe de este matrimonio, de ser de una familia de fe, de ser un matrimonio piadoso, de llevar una vida justa, no los protegieron, ni los libraron a este matrimonio de la desilusión. Con todo el bagaje, porque me he tomado para darle el bagaje de lo que era esta familia. Y con todo lo que ellos eran, no se pudieron librar de la desilusión. Quiere decir que tarde o temprano, todos en algún momento llegamos a desilusionarnos. Porque ahí en Lucas 1:7 dice, pero no tenían hijo. Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Usted sabe lo que era para una mujer judía de ese tiempo no tener un hijo? Era una maldición. Era terrible para una mujer no tener un hijo. Y sabe, la Biblia nos dice ahí en Mateo 5:45, dice que era estéril y ambos eran de edad avanzada. Le dije, mínimo tenía 50 años o 49, Zacarías, y no sé cuánta edad podría haber tenido Elizabeth, pero dice que ambos eran de edad avanzada. Y acá en la Biblia, ahí en Mateo 5:45, nos dice, así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen. Siempre es Dios. A veces, ¿cuántos de nosotros hemos pensado que si nos rendimos al Señor, si caminamos con el Señor, si hacemos todo lo que el Señor nos pide, no nos van a suceder cosas? ¿Y cuántos han llegado a desilusionarse con Dios? Porque usted se puede desilusionar conmigo, pero desilusionarse con Dios. Y usted dice, ¿pero quién puede desilusionarse con Dios? Usted y yo. No le demos más vuelta. ¿Está usted desilusionada? Sí. Desilusión. ¿Saben? Todos recibimos bendiciones, pero a la vez también todos recibimos desilusiones. Porque estamos prontos para la bendición. Pero cuando viene el fuego, como aún Brenda nos decía, la prueba, esa prueba que nos viene a cada uno de nosotros, y usted sabe aquello que hace muchos años que fuimos al colegio, lo que más nos preocupaba es cuando llegaba el profesor y decía, saquen una hojita, vamos a hacer esta prueba. ¿Y cómo no nos avisó? ¿Cómo no avisó que va a tomar prueba? Por lo menos hubiésemos podido estudiar en el recreo. Porque yo no era muy asiduo al estudio, ¿vio? Y todavía. Pero venía el profesor y decía, saquen una hojita, y ponía el título y usted expláyese. Yo, bueno, siempre fui un buen alumno, sacaba 0,25, porque el título siempre lo respeté. Al título siempre lo escribí por respeto a la profesora y al profesor.
Pero ¿saben? Todos recibimos bendiciones, pero también desilusiones. Elizabeth nos recuerda que aún sirviendo al Señor, siendo temeroso de Dios y siendo justo delante de Dios, todos y cada uno de nosotros necesitamos esperar en el Señor. Necesitamos confiar en el Señor en medio de ese fuego de la desilusión. ¿Saben? Nosotros, en medio del sufrimiento, porque el sufrimiento le viene a los justos y le viene a los injustos. El sufrimiento le viene a los que obedecen y a los que no obedecen. Porque muchas veces, ¿cómo cree que le vaya si no obedece? Pero ¿sabe qué pasa? Que Dios es aquí el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Ahora, si estamos caminando bien, un ejemplo, si ofrendamos, esperamos la propina de Dios. Porque Dios dice que si ofrendamos, Él nos va a bendecir. Pero Él ya te ha bendecido con toda bendición espiritual. Lo que tú tienes que hacer es obedecer al Señor, nada más. Pero, siempre tenemos un pero. Todos necesitamos esperar en el Señor. Esperar significa confiar en Él. Confiar cuando tú no ves nada. Y vemos ahí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21 al 39. Porque Lamentaciones fue escrito por Jeremías, y Jeremías había profetizado que Jerusalén sería entregada por causa de la rebelión de su pueblo y que se irían cautivos. Y saben, y lo dijo él por 70 años. Y vemos ahí en las escrituras, acá en Lamentaciones, después que pasó todo lo que el Señor dijo que iba a pasar. Pero ellos habían endurecido su corazón contra Dios. Entonces, el profeta Jeremías dice, esto recapacitaré en mi corazón. Quiere decir que en medio de la prueba usted puede hacer dos cosas. Entregarse a la desilusión o recapacitar en su corazón y pensar de una manera diferente. Por tanto, esperaré. ¿Qué dice? Voy a esperar. ¿Cuánta gente desilusionada toma decisiones apresuradas? Amén. Se van rápidos. ¿Sabe la gente que se ha ido desilusionada de diferentes lugares? ¿Por qué se fueron? Estaban desilusionados. Desilusionados por el pastor, desilusionados por la pastora, desilusionados por el hermano, desilusionados. Es la palabra, mire, hoy en día usted va caminando y póngase un poquito por detrás y va a ver la cantidad de desilusión que hay. La gente dice, no me llama, no me escribe, no viene, no... Todo es una queja continua. ¿Y qué es lo que sucede? Desilusión. Quizás ayudaron a ciertas personas en determinado momento y usted está esperando la recompensa, pero no llega la recompensa. ¿Qué le sucedió? Desilusionado. ¿Qué hace? Baja la presión. Se acabó la historia. Pero miren lo que dice acá el profeta Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Quiere decir que nunca. Quiere decir que usted, si está acá por la misericordia de Dios. Y está acá por la misericordia de Dios porque nunca decayeron su misericordia. Dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Lo puede creer usted? Dice, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Eso fue lo que recapacitó Jeremías. Dice, mi porción es Dios. Estaba todo consumido. Jerusalén, Judá, estaba todo en ruinas.
Porque habían entrado los caldeos como Dios había dicho que iban a entrar y no quedó nada en pie. Y cuando vio toda esa ruina, lloraba Jeremías, lloraba. Pero dice, esto voy a recapacitar. ¿Qué hacemos cuando vemos todo ruina? Nos desilusionamos. Pero este hombre dice, mi porción es Dios. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Qué hacemos nosotros? En vez de callarnos, empezamos a vociferar. Empezamos a decir un montón de cosas. Y dice, di la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta, porque el Señor no desecha para siempre. El Señor no desecha para siempre. Quizás el matrimonio de Zacarías y Elizabeth en algún momento se sintieron desechados por no tener el hijo. Pero dice la Escritura que el Señor no desecha para siempre. Quizás el asunto tuyo que tú tanto le has pedido y que ha demorado el asunto, no quiere decir que Él lo ha desechado. ¿Me entiende o no me entiende lo que quiero decir? Pero nosotros pensamos así, recapacitamos en contra. Porque acá Jeremías dice, en esto yo voy a recapacitar. Quiero que recapacites esta mañana conforme a la palabra de Dios. Que ese asunto, que para ti parece que nunca más va a volver, quizás vuelva pronto. Porque se cumple el tiempo para el cual Dios libró la palabra. Dice, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta. Porque el Señor lo desecha para siempre. Antes, escúcheme bien, si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No te aflige, no me aflige como voluntariamente. Tiene un propósito. Tiene un propósito. Y dice el versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Se lo voy a repetir, porque este pensamiento no está en nosotros. Hay gente que ve solamente al diablo hacer las cosas. ¿Sabía usted? Ven diablo por todos lados. Y usted escucha a las personas y lo único que hacen es hablar al diablo. Pues yo no vine a darle gloria al diablo si él no merece nada. Yo vengo a darle la gloria a Cristo. Y dice, ¿ha sucedido algo que el Señor no lo ha permitido? ¿Usted sabe que si Él no lo permite no puede suceder? Porque Él dijo, ni un cabello de vuestra cabeza cae en tierra sin que Él lo consienta. ¿Puede creer esto usted esta mañana? Que todo lo que a usted le ha sucedido es algo que el Señor mandó para usted. Lo mandó para usted para bien. Pero usted piensa para mal. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Sabe, hermano? Elizabeth esperó años y años para tener su propio hijo. No sabemos cuántos años tenía Elizabeth, pero sí sabemos que ellos tenían una edad avanzada. Y mirando por fuera, parecería que las manos de Zacarías y las manos de Elizabeth estaban vacías. Y sabe,
uno llega a pensar, bueno, me quedaré con las manos vacías. Quizás usted no ha tenido esta clase de angustia que estuvo Elizabeth y Zacarías. Porque para una mujer, como dije al principio de ese tiempo, tener un hijo era la bendición más grande que Dios le podía dar. Pero ¿sabe lo que es temer a Dios? Andar en su camino, guardar su palabra, ser un testimonio de un matrimonio piadoso, temeroso de Dios, pero no tener un hijo. ¿No le ha pasado a usted que ha hecho la cuenta, yo hago esto, hago aquello y mira cómo van las cosas? ¿No lo ha pensado en algún momento? ¿Y no ha pensado para qué seguir haciendo el bien? Si al final parece que triunfan los que hacen todo el mal. Mire, hermano, durante años ella estuvo esperando. Y quizás hoy tú también has estado esperando. Y hoy tienes tu corazón roto por la desilusión, por esos deseos que has tenido en tu corazón y han sido insatisfechos. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu desilusión? Si tú tienes una desilusión, es muy importante que tú se lo cuentes al Señor. Porque después de la desilusión viene la amargura. Y después de la amargura viene la depresión. Y se conjuntan para tener aprisionada a personas. Personas muchas veces se vuelven vengativas. Personas muchas veces no quieren perdonar. Personas muchas veces guardan rencor. Y sabe, hermano, Zacarías y Elizabeth no fueron librados de la desilusión. Y por más que tú camines en el Señor, llega un momento que tampoco vas a ser librado. O quizás ya Él te libró, ya te sacó de ahí. Como seguidores de Jesús, nosotros tenemos promesas en la palabra de Dios. Porque sabe, hermano, la Biblia nos da promesa para esperar. Aquellos que caminan justamente delante de Dios, que guardan sus mandamientos, hay esperanza. Porque mire lo que dice Job, capítulo 17, versículo 9. Dice, sin embargo, el justo se mantendrá en su camino y el de las manos limpias más y más se fortalecerá. El justo es aquel que ha creído en Jesucristo. Y dice que en medio de su situación, porque Job tenía todo para desilusionarse. Pero ¿sabe lo que él vio? En vez de ver la mano del diablo, él vio la mano de Dios. Porque él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Porque estuvimos mirando lo que dijo Jeremías, que no hay nada que él no permita que él no lo haya enviado. Y si él lo envía a uno de sus hijos, siempre será para bien. ¿Sabe? Dice la Escritura, el Salmo 5:12, está hablando acá David, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Y si hubo un hombre que podía haberse desilusionado en medio de toda la situación que él tuvo que vivir, que tuvo que pasar después que él se convirtió, estoy hablando del apóstol Pablo, un hombre
que fue afrentado por todos lados, que fue machacado por todos lados en palabras nuestras. Y él escribió el libro de Hebreos. Y mire lo que dice ahí Pablo en Hebreos 10, 35 al 39. Muchos dicen que fue Pablo, otros dicen que no fue Pablo, pero la manera de escribir es la manera de Pablo. Aunque él no haya puesto en esta carta, porque no hay un principio como las demás cartas de Pablo. Pero él conocía todo el judaísmo, todo lo que había pasado, porque los judaizantes lo perseguían. Y dice la escritura en Hebreos 10, 35, yo quiero que lo leamos juntos y que se lo diga para usted esta mañana. No perdáis vuestra confianza. Dios te lo dice. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Galardón significa que tiene grande recompensa. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y Pablo dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación de nuestra alma. ¿Qué le parece a usted? ¿Ha perdido su confianza? La Biblia le dice esta mañana, no la pierdas. No la pierdas. ¿Por qué? Porque tiene grande galardón. ¿Usted ha ido a hablar alguna vez de Churchill? ¿Ha leído de Churchill? Que es un hombre que es conocido por su gran trascendencia histórica, principalmente fue justificada el protagonismo que tuvo Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre se puso al frente en Inglaterra y lideró un nuevo tiempo ahí en Inglaterra, porque Hitler venía avanzando y se venía apoderando prácticamente de toda Europa. Y tras recibir Churchill el encargo como primer ministro, él fue responsable de algunas maniobras militares muy recordadas en medio de ese conflicto. Y una de las más recordadas, quizás usted ha visto películas, es la retirada de las tropas británicas que habían quedado atrapadas por el ejército nazi, que le habían hecho una pinza ahí en Dunkerque en 1940. Y este hombre, después que ganó la guerra, que Hitler fue derrotado, cuenta la historia que este hombre, Churchill, cuando era un muchacho, él asistía a una escuela y él repitió 3 veces el 8º curso del colegio. Porque era un hombre que le costaba aprender. Y acá mirando dice, algo irónico que años después la Universidad de Oxford le pidiera que pronunciara el discurso de la fiesta de graduados. Como que él había sido muy, como si me piden a mí que vaya a la fiesta de graduados. Pero no porque había estudiado más, sino por los hechos que habían sido acaecidos en ese momento. Y dice que cuando llegó Churchill, llegó acompañado de aquellos que a él lo acompañaban, y él siempre llevaba un bastón y un sombrero de copa. Y dice que con paso pausado Churchill
llegó al medio de la multitud, se subió dentro del letrado arriba y mirando directamente a la audiencia, él quedó en silencio y dijo esta palabra: nunca se rindan. Transcurrieron unos segundos más y él volvió a decir: nunca se rindan. Y aún hizo lo mismo la tercera vez: nunca se rindan. Cogió su sombrero, cogió su bastón, y este fue el discurso más corto en una graduación. Pero ese mensaje, no se rindan, no se rindan, no se rindan, fue lo que le quedó a todo ese grupo que estaba en ese lugar ese día. Hermano, quiero decirte, no te rindas. No te rindas. No te rindas. Si te ha visitado la desilusión, no te rindas. Si estás pasando en un proceso difícil, no te rindas. Porque Dios es un Dios que siempre ha tenido misericordia. Porque Él es un Dios que da fuerza a aquel que no le quedan fuerzas. Porque Dios siempre ha sido bueno. Y quiero decirte que cuando tú estás en medio de la lucha, que cuando tú estás en la noche oscura, puedes confiar en tu Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que siempre obra para bien de aquellos que le aman. Hermano, no te rindas. No te rindas. No te rindas en medio de tu decepción. Porque ahí cerquita, como dijo el apóstol Pablo, porque un poquito más es necesaria la paciencia, para que un poquito más aquel que había de venir vendrá. Quizás viene para buscarte y llevarte al cielo, o quizás viene para ayudarte y sostenerte y levantarte, porque Jesús siempre está a tu lado. Y si has podido llegar hasta aquí, quizás sin darte cuenta, Él estaba ahí al lado, como le pasó a estos hermanos camino de Maús. Porque Él es especialista en levantar, en restaurar, en sanar y en librar. Quizás tienes el corazón roto por la decepción. Pero como dice la Escritura, Él es el que produce la herida, pero también sana la herida. Él sana. Y dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Quiero dar gracias a Dios. Una, porque estás aquí. Una, porque Dios te ha traído esta mañana. Y segundo, porque hay esperanza para aquel que confía en el Señor. Nunca pierdas tu esperanza. Nunca dejes de confiar en el Señor. Porque la Biblia dice: bienaventurados son aquellos que le esperan. Bienaventurados son aquellos que en Él confían. ¿Por qué no le dices esta mañana cuál es tu desilusión? Y dile: Señor, hoy voy a volver a poner mi esperanza en ti. Quizás estás desilusionado con tu hijo, con tu hija, con tu trabajo. Tú ponle lo que quieras, porque esto es algo personal y cada uno tenemos y hemos llegado a tener una desilusión diferente. Pero Él tiene la respuesta para todos. Porque Él sabe lo que es.
Padre, te doy gracias esta mañana, porque he probado la desilusión, pero tú me sacaste de ahí. Tú me libraste de esa desilusión. Y me sacaste, como dijo David, ensanchaste mi camino. Me sacaste del hoyo profundo de la depresión, de la desazón, de la desilusión. Y a veces, como David, pensamos que algún día Saúl nos matará. Pero había palabras de Dios para David, que él reinaría, que él sería el rey. Y él fue el rey. Y a él le dio promesas. Y Dios las cumplió. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que en la noche oscura puedo confiar en mi Dios, porque yo sé a quien le he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En el nombre de Jesús soy victorioso, porque nada me puede separar del amor de Cristo. Puedo confiar en mi Dios, porque mi Dios es real y Él está ahí. Él está ahí y Él vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Y si Él te ha alcanzado por su gracia, Él prometió que nunca te abandonaría. Hoy mismo el Señor me decía: yo siempre te voy a ayudar, yo siempre te voy a sostener, yo siempre te voy a levantar con la diestra de mi justicia. Puedo
Dios. Puedo alabar a mi Dios esta mañana. Puedo bendecir a mi Dios. Se llama Jesús, el amado Hijo de Dios, que cuando veía las multitudes, Él tenía compasión. Y Él tiene compasión y misericordia para ti y para mí, porque dice que tiene abundante gracia. Gracia es el favor que tú y yo no merecemos. Pero Él está aquí. Él está aquí. Y en su presencia, Él sana los corazones rotos, el dolor por la desilusión. Sus tiempos una respuesta a mi necesidad. No te rindas, no te rindas, no te rindas. Él está aquí. Aleluya. Hay respuesta de Dios para ti. Aleluya. Poderoso Dios, poderoso, Él es el príncipe de paz. Dígalo, dígalo. Aflicción se va ahora, se va ahora. No tiene lugar en mi vida. Aleluya, aleluya. Una vez más, dígalo. Poderoso Dios, lleno de gracia y amor. Creando esta mañana corazones son dice la Escritura que Él envió su palabra y fueron sanados. Porque la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo y para mi cuerpo. Y es medicina para el corazón roto. Porque Él sana a los quebrantados de corazón. En el nombre de Jesús hay perdón, hay libertad, hay gozo, hay paz en su presencia. En el nombre de Jesús.